Hola, buenos días. Mira, ayer hice un pan que es súper fácil. Mira, no tiene que amasarse, no tiene que hacer en una amasadora o en una panificadora. Es decir, es un pan de avena súper fácil y que no tenéis que hacerle nada. O sea, es solamente preparar la masa, pero la masa va a fermentar sola y no tenéis que trabajarla. Ya veréis qué fácil que es ideal para el desayuno. Es un pan de avena con muchísimas propiedades y ya os digo que os va a resultar muy fácil. Venga, vamos a hacerlo. Ahora os voy a dejar la receta por aquí y también en la cajita de descripciones. De todas maneras os digo que necesitamos 400 mililitros de agua templada o natural, 250 gramos de harina de trigo, 100 gramos de avena, 10 gramos de sal y 35 gramos de miel. Esto sería para el primer fermento. Esta masa la dejaremos fermentar 2 veces, ya que es muy blandita y no la vamos a amasar. Preparamos la levadura y la dejamos al lado mientras vamos mezclando todos los ingredientes. Os explico lo del agua. El agua la templamos si el clima es muy frío, porque eso ayuda a que la masa fermente mejor. Si el clima es cálido, con el agua natural la masa va a fermentar perfectamente, y eso también depende en el tiempo de reposo que dejamos la masa. Yo esta masa con 1 hora me ha fermentado. Sin embargo, en un clima frío igual necesitáis 2 horas. Pero eso lo vais a ver en el volumen de la masa. Lo vamos mezclando muy bien para que se nos integren todos los ingredientes. Momento de añadir la levadura y seguir mezclando un poquito más.
Aquí vemos que la masa está cogiendo un poquito de cuerpo. La cubrimos con un film y con un paño y la dejamos reposar. Yo la he tenido 1 hora y la masa ha fermentado muy bien. Vamos a hacer una siguiente mezcla con un siguiente fermento. Le añadimos 100 gramos de harina y 2 cucharadas de avena. Mezclamos muy bien. Los movimientos deben de ser envolventes. Volvemos a cubrir la masa con un film y con un paño y la volvemos a dejar reposar 1 hora. Vamos a ver la masa. Mirad qué hermosura de masa. ¿Habéis visto cómo ha fermentado? Para esta masa necesitamos un molde, porque como veis es una masa muy blandita. Yo arrugo el papel porque en las grietas me cogerá el vapor de un spray de agua que le voy a echar. No quiero mojarla mucho. Ese spray solo es para que el pan salga más crujiente, la masa ya es muy húmeda. Vamos a poner la masa en el molde y la vamos a dejar reposando mientras se precalienta el horno. El horno lo voy a poner arriba y abajo a 230 grados, pero cuando meta la masa lo pondré a 200 grados.
La ponemos en el horno y la dejamos entre 30 o 40 minutos. Cuando la vemos dorada, le pinchamos con un palillo y si el palillo nos sale limpio, ya está para sacarla. Mirar cómo está este pan. Vamos a dejarlo enfriar para que os pueda cortar un trozo y veáis cómo ha quedado. Siempre es mejor dejarlo enfriar sobre una rejilla para que el aire entre por abajo. Si no, la corteza con su propio vapor se quedaría mojada. El pan ha quedado buenísimo y yo ya me he preparado el desayuno hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os suscribáis, que me regaléis un like y nos vemos en el siguiente vlog.